Ya lo habíamos anunciado, vamos a conversar ahora con el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, el coronel José Maldonado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, señor Maldonado, usted lo aclaró y dijo que no hay ningún impedimento primero de salud para que estas personas sean trasladadas. Dejémoslo súper en claro, ninguna de las personas que está en Punta Peuco corre ningún riesgo si es que se lo toma y se lo lleva a Punta Peuco. Lo que yo pude constatar el día de hoy, me entrevisté con algunos de ellos, con el personal de la unidad, es que efectivamente están en condiciones físicas de proceder a un traslado de estas características. Lo que sí, padecen situaciones de salud, de cuidado y tratamientos médicos que hay que continuar asistiendo y tratando en el centro médico donde ellos se atienden, que es el Hospital Militar. Entonces, ¿cómo ve usted las palabras de familiares que dicen que responsabilizan al presidente Sebastián Piñera e incluso a Gendarmería si es que les pasa algo a sus familiares? Yo creo que son temores extremadamente justificados, o sea, son inquietudes, temores que vienen, por supuesto, de personas que son sus familiares, sus hijos, su familia, y ven con cierto, no sé, cuidado de que vayan a estar tan lejos del Hospital Militar frente a una emergencia. ¿Es solo eso o es para presionar para que los dejen en Cordillera? No sé, yo creo que son las dos cosas. De hecho, hay algunos recursos presentados al respecto. Entonces, pero aquí se conjugan dos temas. Uno, es la facultad del presidente de la República de habilitar o cerrar un recinto penitenciario. Y lo segundo tiene que ver con la autoridad o la facultad de los tribunales para ingresar a personas a los recintos penitenciarios. Entonces son dos temas que van relacionados, porque si bien es cierto, la facultad judicial existe en el minuto que el penal existe a la vía jurídica. De minuto que el recinto ya no existe, evidentemente que la autoridad judicial no podría disponer la permanencia de los penados en ese recinto. Es un recinto que está entregado en comodato a Gendarmería. ¿Me recuerda usted los datos de cuántos gendarmes había en Penal Cordillera para cuidar a estos 10? Eran cerca de 40, ¿no? Claro, el penal de vigilancia, el personal de uniformado que trabaja en Gendarmería, cercano a 40 funcionarios, en distintos turnos, diferenciados, no son 40 personas que estén efectivamente cuidándolos a ellos día y noche. ¿Quién decidió que fuera ese número de gendarmes los que estuvieran custodiando estos 10 reos? No puede ser un número inferior porque tiene que haber todo un aparataje de soporte logístico, administrativo, una estructura orgánica en el recinto penitenciario, una oficina administrativa, estafeta, secretaría, ayudantía, estadística, clasificación. Si son 10 o 1000 los reos, tienen que haber un piso mínimo. Y por eso nosotros sostenemos que no nos parece correcto que existan dos penales para un mismo tipo de población penal, porque tenemos que ocupar la misma cantidad de recursos humanos en ambos recintos de minuto que está existiendo el establecimiento. O sea, generamos una estructura orgánica de personal en ambos recintos. A modo de ejemplo, o sea, en cada penal tiene que haber un encargado de adquisiciones, independiente haya un recluso o 20 o 50. ¿Cómo era el trato de los internos en el Penal Cordillera hacia el personal de Gendarmería? Yo puedo referir hoy día que lo que pude constatar en terreno es que hay un trato de respeto recíproco, adecuado, me parece bastante bien. Por tanto, puedo sostener con bastante claridad que la situación que se dio en la entrevista del señor Contreras es un desacierto y es una excepción respecto al trato normal que hay en el recinto. Recuerdo a la gente que es cuando Manuel Contreras nos dice que tiene al gendarme que está atrás para que le sostenga el bastón, después de negar además ser custodiado por Gendarmería. Yo creo que es una ironía de su parte, un error grave comunicacional que le costó inclusive una sanción de suspensión de visita. Pero insisto, lo que yo pude apreciar hoy día es que hay una relación, un buen trato de respeto de las personas que están en plena libertad hacia el personal de Gendarmería y también este es recíproco. Entonces creo que me quedó la sensación grata de que hay un trato muy formal, muy adecuado respecto del rol de vigilancia y de respecto el rol también de privado de libertad. ¿Me va a decir usted que los gendarmes tratan igual a ex uniformados que a un reo común y corriente? No, quiero decir que el trato es de respeto, o sea, nosotros los penales... No, más allá que usted lo respeten, pero quiero saber si no hay una diferencia en el trato hacia alguien que ostenta el cargo, bueno, honorífico, como se le llame, de general en retiro, por ejemplo, como Manuel Contreras, que a un reo común y corriente. No se les refiere como generales, ni se le da ese trato al interior del recinto, primero que nada. Eso hay que dejarlo en claro. Al mando del recinto hay un mayor de Gendarmería y él es la autoridad máxima en ese establecimiento y la ha ejercido y ejerció sus potestades como lo hizo sancionando al señor Contreras con suspensión de visita. Ese es un dato potente que demuestra y pone en evidencia que no existe ninguna jerarquía al interior del recinto por parte de los penados. ¿Y ellos lo intentan? No, yo creo que no. Ya, y lo que yo le decía, usted me dice que el trato es igual, por ejemplo, a un delincuente que ha robado, que ha violado, no sé, a un reo común, que a estos
reos o se les trata mejor? Yo creo que el trato es el mismo que tiene la población penal común, de buen pronóstico psicosocial, de buen tratamiento y que está en proceso de reinserción, porque esto es recíproco. Yo te encuentro que son personas que califican dentro de esa descripción. No, estoy diciendo que el trato es el mismo. Tú me estás preguntando por el trato, yo creo que es el mismo, porque cuando nosotros vemos que hay población penal, que es refractaria, que es agresivo, que es violento entre sus pares y hace el personal de gendarmería, evidentemente que el trato que el personal de gendarmería le da tampoco va a ser adecuado desde el punto de vista, digamos, de un trato quirúrgico o con guante blanco, de ninguna manera. O sea, si alguien está haciendo uso de la fuerza física para atentar contra otro, contra un gendarme, nosotros tenemos la potestad reglamentaria de hacer uso legítimo de la fuerza física para reducir a una persona. No es el caso de Cordillera, porque ellos no atentan contra el régimen y no cometen faltas al régimen. Eso es lo que yo pude apreciar hoy día. Entonces, o sea, que era parte del régimen, por ejemplo, poder hacer asados, poder invitar gente. ¿Eso era parte del régimen? Porque eso lo hicieron. Eso, estamos hablando de cosas distintas. Tú hablas del trato, ¿sí? Una cosa... No, pero usted me dice, no hay un maltrato, o hay un trato delicado, o hay un trato correcto, porque ellos no atentan contra el régimen del penal. Así es. Entonces uno debe suponer que era parte del régimen del penal hacer asados, recibir visitas de manera más frecuente que en otros lugares. Ahora, ¿Era parte del régimen? Por supuesto, ahora eso es distinto. Eso es distinto, ¿por qué? Porque la población penal por el artículo 74 nosotros tenemos la obligación de dar a lo menos 2 horas de visita una vez a la semana. Normalmente los penales, debido al alto grado de hacinamiento, damos una visita semanal o 2 visitas de 3 horas. En circunstancias que la gente que está privada en Cordillera tiene 3 veces a la semana todo el día. Entonces, evidentemente hay una falta de igualdad y de equidad a la vista. O sea, por eso me parece una falta pero de igualdad. Tiene que ver justamente con las condiciones que tiene de infraestructura ese establecimiento. O sea, eso no nace como establecimiento penitenciario. Eso era un recinto militar que es acondicionado como tal. Entonces tiene cierta estructura, infraestructura que está ahí a disposición. Pero pueden usarse, digamos. Por supuesto. Podrían no haberse usado, como por ejemplo hacer asado. Por supuesto. ¿Convendrá usted conmigo en eso? Yo totalmente de acuerdo. Creo que las condiciones de privación de libertad implican que se ha perdido algún tipo de derecho, entonces no se puede tener cierto grado de privilegios. Ahora, cuénteme cómo es Punta Peuco para que la gente... Yo he estado en Cordillera, sé cómo es Cordillera, pero no sé cómo es Punta Peuco, he estado solo fuera. Cuéntenos usted, ¿es una cárcel más cómoda que otras como por ejemplo la expenitenciaría? Yo creo cómoda, no, de ninguna manera. No, ¿más cómoda qué? O sea, podemos decir que no tiene los mismos niveles de hacinamiento. Podemos decir que la data tampoco es comparable. En 1843 no es comparable con Punta Peuco. Entonces, tenemos un penal que no está dañado en su infraestructura, que está funcionando sin inconveniente. ¿Cuánta gente hay máximo por celda? Hay habitaciones de 1 y 2 internos por celda. Entonces, en este minuto se está haciendo una readecuación para que en el módulo 3 a lo mejor van a quedar ahí toda la gente que va a provenir de Cordillera. ¿Solos? ¿Cada uno en celdas separadas? No, de a 1 y de a 2 dependiendo de la disponibilidad que hay en el espacio. O sea, es lo que va a haber, por tanto, van a quedar un poco más incómodos que por supuesto que como estaban en Cordillera. Las cabañas, digamos. Así es. ¿Qué espacio tiene una celda en Punta Peuco? Un 3x4 más o menos. Y una 3x4 para máximo 2 personas. Sí. Y una de la expenitenciaría. Hay distintos tipos de celdas en la penitenciaría porque la penitenciaría nace con un panóptico, puede ser la calle 6, donde originalmente habían 4 personas, pueden haber 15. ¿En un espacio de 3x4? 3x6, sí, más o menos, las celdas más grandes. O sea, van a haber 7 veces menos personas que en, por ejemplo, la expenitenciaría en Punta Peuco. O sea, eso respecto al grado de hacinamiento ya es un beneficio. No se puede calificar como un beneficio, yo creo que una diferencia sí importante, pero también hay que señalar que hay aspectos de seguridad que son relevantes. O sea, nosotros no podemos, como institución, no respetar criterios de segmentación de la población penal. O sea, para nosotros... De segregación. De segmentación. Tenemos que tener separado este tipo de población penal con respecto a la población penal común. ¿Podrían estar segregados en la cárcel de alta seguridad? Yo creo que es probable, pero siempre y cuando no existan comunes al interior de ese recinto. O sea, tendrían que hacerse todas las medidas necesarias para desalojar el recinto, desocuparlo y ahí habilitarlo con personas que sean exmilitares. ¿Caben los actuales internos de la cárcel de alta seguridad y los de Punta Peuco más los de Cordillera en la cárcel de alta seguridad? No, hay que hacer cambios y hay que trasladar personas para poder hacer eso. Y hay que afectar otros recintos. Entonces no es un paso fácil, se puede hacer. Pero cuando usted me dice no cabe, me habla desde la perspectiva... Hoy día, claro, tiempo real, hoy día. Hoy día, pero me lo habla pensando en
¿No poner más de 2 por celda? No, le estoy diciendo que no pueden habitar las mismas dependencias porque eso pone en riesgo su integridad física. Y nosotros no podemos exponer a nuestra gente, a los privados de libertad, a que justamente exponerlos a situaciones en donde va a estar en riesgo su integridad física. A modo de ejemplo, mira, nosotros tenemos la obligación, hay delitos que son atroces en la sociedad, por ejemplo, como violación contra menores, por ejemplo. Y nosotros tenemos la obligación legal de proteger a esa gente, porque si efectivamente lo destinamos a dependencias con delincuentes comunes, van a ser ultrajados, dañados, o quizás alguno de ellos pueda incluso correr riesgo su vida. En consecuencia, tenemos la obligación legal de prestar auxilio a esa persona que está privada de libertad o que está condenado, sí, claro. sea el caso. Entonces, no podemos nosotros transformar a la cárcel en un lugar en donde se dé la autotutela y cada uno haga lo que estime pertinente, violentando a otro. Entonces, ahora, en ese sentido, la segmentación es extremadamente relevante. Ahora, dando por base que no estar hacinado, no me parece que sea un privilegio, sino que debiera ser la base para cualquier reo. Cuando hablo de privilegio lo hago con un poco de ironía en el sentido de que para el 99% de la población penal la realidad es esa, por eso hablo de privilegio, debería ser un derecho básico. Una multicancha de cemento no puede ser un privilegio, es un derecho básico. Sí, pero convengamos en que hay cosas que debieran ser derechos básicos que hoy día parecen privilegios por la situación de nuestras cárceles. Así es. A eso nos referimos. Ahora usted me dice que entonces no pueden irse ahora, por ejemplo, a cárcel de alta seguridad en las condiciones actuales, porque correría riesgo su integridad y tampoco es la idea, me imagino. De hecho, no debería ser la idea para nadie. Pero entonces, ¿usted cree que Punta Peuco es el lugar ideal para que estén estas personas? En este minuto sí. Nosotros como oficiales consideramos que lo prudente era que uno de los dos penales fuera destinado para concentrar el 100% Perfecto. De los militares. ¿Cuál es, ya que me ha contado de la infraestructura, aparte de unas celdas más amplias de 1 o 2 personas máximo en Punta Peuco por celda, ¿qué me puede decir también de la infraestructura? ¿Qué más hay? Que está diseñado como un recinto penitenciario que tiene envolvente de seguridad, que tiene un perímetro, que tiene un cordón de vigilancia, que hay un sector de control de acceso. Desmitifiquemos cosas. ¿Pueden tener celulares al interior? No, está absolutamente prohibido, está reglamentado. De hecho, el año pasado hubo un procedimiento que dispuso el jefe de Punta Peuco, mediante el cual, habiéndose filtrado información relativa al señor Corbalán, se hizo un registro de allanamiento, se pesquisaron algunos equipos computacionales y se les inhabilitó su puerto inalámbrico. O sea, ¿eso fue cuando él dio las sugerencias del mando? Así es. Como consecuencia de eso se hizo ese registro de allanamiento y se les regresaron sus computadores, pero ya ellos no tienen acceso a Internet. Ya, no tienen Internet, no tienen celulares, para desmitificar cosas. ¿Qué infraestructura hay respecto de espacios recreativos, espacios comunes? Tienen multicancha, tienen biblioteca, tienen áreas para poder ellos hacer algunas actividades, talleres. Existe esa posibilidad. ¿Y el personal que los atiende, aparte de los gendarmes, qué más hay que sea distinto de otra cárcel? No es distinto. Lo que podemos hacer que es la cobertura es distinta. O sea, no es lo mismo tener un equipo profesionales en la penitenciaría para 5.500 reclusos, en donde la proporción de atención profesional versus recluso es muy atroz, por así decirlo, versus lo que está en un penal pequeño, en donde es posible dar una mejor atención. Ahora, para ir cerrando el tema, que va a seguir surgiendo, ¿usted cree que en el año 2004, cuando se creó el penal Cordillera, era necesario crear este penal? Yo creo que en ese minuto no es que era necesario un penal más o era necesario ampliar Punta Peuco. O sea, lo que en ese minuto había, y hay que hacer un poco de memoria para recordar que en tribunales había mucha información respecto de que iban a haber más de 100 personas que trabajaban en el ejército y que iban a ser condenados por delitos cometidos en el régimen. Entonces, frente a esa información, no tenía cobertura, por supuesto, Punta Peuco, y el ejército ofrece esos terrenos para que se puedan ahí internar las personas que estén condenadas. En consecuencia, fue una alternativa que se presentó en ese minuto que era viable, porque el Estado no puede construir una cárcel de la noche a la mañana o ampliar Punta Peuco de la noche a la mañana. Claro, pero pasaron hartos años sin que se hubiera ampliado, 9. Quizás lo que podemos decir es que los objetivos iniciales se afectan un poco, se violan un poco y quizás se va relajando el sistema a lo que tenemos hoy día, que parece ser un privilegio. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado una vez más en CNN Chile. Ok, gracias a ustedes.